Creo que en media hora ya nos podamos terminar la clase. Vale. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo se mueve el ojo dentro de la órbita. Ya hemos hablado bastante de la órbita, hemos visto cómo está organizada, hemos visto las capas y hemos visto las características que tiene la retina y esa capacidad de poder captar los estímulos visuales. Acuérdense que el sentido de la vista es un sentido físico, es el fenómeno de la luz la que lo transforma y lo vuelve impulsos eléctricos. Nos falta bastante para entender el sentido de la vista. Lo que pasa es que la anatomía que nosotros vemos tiene su propia secuencia. Estamos viendo cómo está el ojo, cómo se conforma el ojo, cómo se mueve el ojo. Pero sin duda, cuando veamos el sistema nervioso, vamos a poder ver los pares craneales y al ver los pares craneales, ahí vamos a ver cómo se produce finalmente la visión, dónde vemos en realidad, ¿no? Entonces, el tema de ahora es hablar de los músculos oculares. Acuérdense que hemos hablado de los músculos intrínsecos del ojo, aquellos que favorecen la acomodación, la posición del cristalino y además regulan la entrada de la luz. Esos son involuntarios, están activados por el sistema simpático y parasimpático. Lo que vamos a ver ahora son los músculos voluntarios, los que hacen que nuestra mirada se dirija hacia determinados lugares en busca de mayor detalle para los estímulos luminosos. Los músculos responsables de eso son los músculos, hay dos tipos de músculos, ¿no? Los rectos y los oblicuos. Vamos a ver que cada uno tiene su particularidad, sin embargo, se los puede asociar y hacer descripciones generales. De tal manera que los músculos rectos son el recto interno, recto externo, recto superior, recto inferior. Podríamos llamarles recto medial, recto lateral, aunque son sinónimos los términos interno y externo, son términos que ya han entrado en desuso. Y los músculos son el músculo oblicuo mayor y el oblicuo menor. No se menciona como grupo, aunque se lo describe, como lo vamos a ver, lo vamos a describir al elevador del párpado superior, porque en realidad ese músculo no tiene acción sobre el ojo, pero lo vamos a estudiar también en este capítulo. Hay que acordarse de la órbita y de la disposición. Fíjense ustedes, aquí hay una imagen izquierda, estamos viendo una órbita izquierda, está el hueso cigomático, está la maxila, está la región nasal y al fondo estamos viendo el agujero óptico, ¿sí? Y la fisura orbitaria superior, es lo que se puede visualizar ahí en las paredes. Lo primero que hay que señalar es que sobre esta región, estoy hablando del foramen óptico, se va a organizar una masa común de los músculos. Si ustedes se fijan, aquí está el recto superior, el elevador del párpado superior también está aquí. Y si ustedes se fijan, ya se van organizando todos los músculos rectos. Los músculos rectos son los que van a tener esa organización. Entonces, ¿dónde se origina? Estoy hablando de los rectos. Se origina, ahí dice origen en el anillo de Sina. Así se llamaba, ahora se llama anillo tendinoso común, porque es común para como inserción de origen de todos los músculos que vamos a estudiar. Entonces, la descripción aquí dice, está señalando ya el punto de origen. Todos ellos se originan del anillo de Sim o del anillo tendinoso. Y lo que vamos a ver a continuación es la inserción terminal
en la parte más móvil, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver a los rectos. Estamos viendo el recto superior. Fíjense, se inserta, hemos dicho, cuando describíamos la esclerótica, que se inserta sobre la esclerótica. De hecho, la capa más externa de la esclerótica es la que va a recibir a las fibras musculares. Entonces son las fibras musculares, músculo estriado voluntario, el que se va a insertar. Todos ellos en la esclerótica. ¿Dónde cambia? ¿En qué parte de la esclerótica? Entonces, si se fijan, el recto superior se inserta en la porción anterior y superior de la esclerótica, alrededor de la córnea, como ustedes ven. El recto inferior hace lo mismo, también es anterior y es inferior en la esclerótica. El recto interno o recto medial es también en la porción anteromedial o anterointerna de la esclerótica. Y el recto lateral igual. Entonces, ¿qué es lo que está explicando ahí en milímetros? Es la distancia que hay entre el borde de la córnea y el inicio del músculo. ¿Qué es lo que está mostrando si se mira así en general? Que no todo se origina a la misma altura. De hecho, ninguno se origina a la misma altura, sino de que se va aumentando la distancia de contacto entre la córnea y el inicio del músculo. En la parte medial es menor, y si ustedes se fijan, a medida que vamos haciendo un recorrido a través de ese círculo de inserciones, vamos a ir viendo que va aumentando la distancia entre cada uno de ellos para finalmente ser mayor en el recto superior. Entonces comienza como la más pequeña en medial y la mayor lo tiene el recto superior. Eso, si bien parece no importante, va a permitir en cierta forma tener todas las acciones y asegurar el movimiento en todas las direcciones. Finalmente, después de que describe la inserción, se describe la función. ¿Cuál es la función? Y aquí tenemos que decir que no hay que ser tan simplistas, porque, fíjense, parecería el recto superior hacia arriba, recto inferior hacia abajo, recto medial medial, recto lateral lateral, no hay problema, no es así. Si ustedes se fijan, la acción del recto superior es verdad, eleva al ojo, pero además lo lleva en abducción, ¿sí? Lo orienta medialmente. Entonces, si ustedes se fijan, esta línea no es una línea vertical superior, sino es una línea hacia abajo. El recto inferior, igual, desciende, pero también aduce el ojo, ¿sí? Entonces, estamos viendo ahí, cumplen su acción principal. El superior eleva, el inferior deprime, pero los dos están dirigiéndose hacia arriba o hacia abajo, pero en aducción. Del recto interno, sí, el recto interno hace aducción, no hay otra acción, es una acción pura, ahí sí es acción pura. Lo mismo para el recto lateral, ¿no? El recto lateral es el único, si ustedes se fijan en las palabras, yo lo resalté ahí, dice aducción, aducción, aducción. Es el único que lleva lateral, abducción, el ojo. Los demás, todos los otros tres, su acción, o principal o secundaria, es en abducción. ¿Y eso por qué? Porque esa acción va a ser contrarrestada o van a tener por función contrarrestar también la acción de los oblicuos. Entonces aquí tenemos una visión de la órbita y lo que vemos aquí, se ha quitado la pared orbitaria, entonces lo que estamos viendo es aquí al recto lateral, en el fondo allá vemos al recto medial, se
estamos viendo al recto superior, al recto inferior, y sí estamos viendo las inserciones del oblicuo superior y del oblicuo inferior. Ahora, eso es para que lo tomen en cuenta que en el caso de los rectos, todos nacen del anillo tendinoso común, pero en los oblicuos, si ustedes se fijan, no. De hecho, dice origen e inserción, porque no nacen del anillo tendinoso común. Entonces, el punto de origen del oblicuo mayor es en el esfenoides, se relaciona más con el conducto óptico, sigue la pared, como ustedes lo ven, medial, tiene ahí la tróclea que nosotros habíamos descrito en la parte de la órbita, ahí el oblicuo superior cambia de dirección y fíjense, recién sus fibras se colocan y como se podrán dar cuenta, por detrás de las líneas de inserción de los rectos. Aquí está el recto, aquí está el otro recto, aquí está el otro recto. Y si ustedes se fijan, las inserciones del oblicuo superior y del oblicuo inferior están por detrás para poder mover mejor el globo ocular. ¿Dónde terminan insertados? En la porción postero-externa de la esclerótica, por detrás de las inserciones de los músculos rectos. Lo mismo para el oblicuo menor o oblicuo inferior, en la porción postero-externa de la esclerótica, ¿no? Igual, por detrás. La función ahora. Aquí hay que tomar en cuenta que las inserciones de estos músculos son oblicuas. Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense, el oblicuo mayor o el oblicuo superior va a descender el ojo. Y al revés, el oblicuo menor o el oblicuo inferior va a elevar el ojo. ¿Por qué? Porque tienen inserciones oblicuas, van a completar en su movimiento el giro y lo van a sacar en el caso del oblicuo menor, a pesar de ser inferiores, lo van a llevar al ojo oblicuamente, pero hacia arriba. Entonces van a hacer siempre la acción contraria. Pero, y ahí vemos, porque decíamos, hay un desequilibrio. Todos los rectos, o la mayoría, 3 de los 4, abducían, y en cambio el recto lateral y los dos oblicuos abducen el ojo. Entonces ahí ya hay el equilibrio. Si es de que hay que hacer mnemotécnicos o acordarse, todos los rectos son aductores menos el recto lateral. De hecho, el nombre del recto lateral es del nervio que les da la inervación, se llama abducens, porque va a producir la abducción. Y como estamos viendo, en el caso de los oblicuos, el movimiento es inverso al de su posición. El oblicuo superior desciende, el oblicuo inferior eleva el ojo, pero ambos lo llevan en abducción. Entonces, ojo, les digo, porque en el examen parece un ejercicio fácil, el de arriba es arriba, el oblicuo superior también es arriba. No es así. ¿Qué más? Entonces, la otra diferencia que había que señalar es entre oblicuo superior y el oblicuo inferior. Fíjense, este es el oblicuo superior, hace su cambio, se reflexiona en la tróclea o en la polea y pasa por debajo del recto superior, ¿sí? Recto superior, aquí lo estamos viendo, y la superficie del músculo pasa por debajo. Si lo vemos con el recto inferior, ocurre lo contrario. El recto inferior es el que pasa por debajo y el oblicuo inferior pasa superficialmente, pasa por encima. Esto les explicamos para que vean que hay diferencias entre los músculos, a pesar que parecen que tienen acciones o orígenes iguales, similares. Entonces, hemos visto las inserciones y las acciones de los músculos extrínsecos y habíamos dicho, y aquí hay que señalar
al músculo elevador del párpado superior. El músculo elevador del párpado superior es un músculo alargado, es un músculo aplanado y se encuentra en la pared superior de la órbita. De hecho, lo que nosotros estamos viendo aquí es la órbita después de que ha sido quitado el techo de la órbita. Entonces, se quita y es lo que vemos. Perdón. Entonces, si nosotros vemos aquí, este es el elevador del párpado superior. Aquí podemos ver al elevador del párpado superior retirado para mostrar que por debajo del elevador del párpado superior está el recto superior. Entonces, si nosotros observamos, vemos al recto superior insertándose en la esclerótica, ¿sí? Vemos al oblicuo superior, pero el más superior en este plano es el elevador del párpado superior. Entonces, ¿dónde nace? Nace en el vértice de la órbita, en relación al techo de la órbita, se inserta en la periórbita superior. Forma una cinta entre el párpado superior y el recto superior. Entonces, es el músculo más elevado que está dentro de la órbita. Por eso, como decía hace rato, no es un músculo que actúe sobre el ojo, pero lo vamos a describir. ¿Y por qué lo estamos describiendo? Porque está dentro de la órbita, está dentro del techo de la órbita. Es imposible ignorarlo. Su acción no es sobre el ojo, de hecho es sobre el párpado, ¿sí? Pero está aquí y está muy, muy relacionado con los músculos de este plano. Tiene una inserción cutánea y otra tarsal y fascículos orbitarios lateral y medial. Su acción, desplazar el párpado superior hacia arriba y profundo.